Buenas noches, vamos a dar inicio a nuestro coloqueo de la noche de hoy. Bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 53, de una serie de conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. A la vez, se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Los participantes no tienen acceso al micrófono, pero se exhorta a utilizar el chat o la sección de preguntas para colocar sus interrogantes. Una vez culmine la intervención de nuestro panelista invitado, procederemos a atender las preguntas que hagan en el chat. Hoy tendremos al doctor Francisco Moscoso, quien nos hablará sobre el Grito de Lares y su significado en la historia de Puerto Rico. El doctor Moscoso nació en Mayagüez, bachillerato con concentración en ciencias políticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, maestría en historia y doctorado en sociología en State University of New York. Su carrera en historia se divide en City University of New York, la famosa CUNY, y la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Se destaca en la enseñanza e investigación sobre Puerto Rico y el Caribe en los siglos XVI al XIX. Tiene sobre 20 libros y decenas de artículos publicados en revistas académicas y en la prensa del país. Como nota aparte, debo indicar que fue mi profesor de 3 cursos graduados, donde específicamente se trabajaron los siglos XVI al XVIII. Gracias a Pancho, que fuiste parte esencial en mi inclinación a estudiar estos periodos, los cuales por asuntos de paleografía, más que otros asuntos, más que otras causas, tienden a ser relegados a un mínimo dentro de los historiadores. Sin más, dejamos al doctor Francisco Moscoso. Pancho, puedes comenzar. Muchas gracias al compañero profesor Pablo Crespo por organizar, ¿verdad?, este interesante foro de coloqueo, al Instituto de Cultura Puertorriqueña por patrocinarlo. Hoy vamos a hablar del tema de la Revolución Puertorriqueña de 1868, conocido popularmente, ¿verdad?, como el Grito de Lares. Todo evento trascendental en la historia de los pueblos tiene un trasfondo histórico profundo. Cuando los pueblos han luchado por sus liberaciones, por sus independencias nacionales, pues eso significa que tienen mucha historia atrás de sí. Eso no es un proceso que se da de la noche a la mañana, sino que tiene antecedentes. Me gustaría, para contextualizarlo mejor, ¿verdad?, y entender cómo es que llegamos a la década de 1860 revolucionaria, hablar un poco de esos antecedentes primero. Puerto Rico, igual que el resto de las Antillas, tiene un trasfondo milenario que nos lleva hasta el 5000 antes de Cristo, cuando empiezan a aparecer los primeros habitantes que los arqueólogos llaman arcaicos, ocupando las islas desde Trinidad hasta Antigua, las Islas Vírgenes, cercanas a Puerto Rico, ¿verdad?, las Antillas Menores, y luego las mayores, incluyendo Puerto Rico, Santo Domingo, Haití, Cuba y Jamaica. En ese proceso hubo varias etapas de formación de pueblos, desde las comunidades indígenas más antiguas, pasando por tribus, que ya es un nivel superior de desarrollo, con migraciones de arahuacos de Venezuela, especialmente hacia las Antillas. Y eventualmente desde la arqueología se nos informa cómo por el año 600, 500 después de Cristo, empiezan a aparecer las señales de la formación de lo que se ha identificado generalmente como el pueblo taíno. Los taínos, a su vez, tienen dos fases generales de desarrollo.
incluyendo su formación como tribus, ya con un nivel de desarrollo superior al de la caza y recolección originaria, incluyendo el conocimiento de la agricultura, la pesca, técnicas como la de los conucos, ¿verdad?, que era la base tecnoagrícola de su sociedad, produciendo yuca, batata, cultivos de maíz, etcétera, complementado con la pesca, ya que en las Antillas no habían animales de cacería. Así que fue agricultura y pesca la combinación básica. Y más o menos como 3 a 4 siglos antes del descubrimiento colombino, los taínos pasaron a un nivel superior, impulsados con la tecnología neolítica de la piedra pulimentada, de mejores desarrollos tecnológicos agrícolas, a lo que llamamos la fase de los cacicazgos, ¿verdad? Y en ese contexto es que son descubiertos por los europeos. Esa es una sociedad ya mucho más compleja, con una estratificación originaria, ¿verdad? Por eso Cristóbal Colón y los demás observadores, cronistas, detectaron rápidamente una estratificación entre caciques, ni taínos, beíques y la mayoría de la gente que eran los naborías o naborias, como le decimos ahora, la gente común, trabajadora. Ya eso es una sociedad un poco más sofisticada. Y ese fue el punto de partida en finales del siglo XV y comienzo del siglo XVI del proceso de conquista y colonización de las Antillas y de Puerto Rico en particular, que nos interesa discutir ahora. Por lo tanto, para poner ese Puerto Rico ya de definición propia, de nacionalidad ya establecida en el siglo XIX, es bueno conocer que tiene un trasfondo profundo, histórico, detrás de sí. En ese siglo XVI se inició una primera etapa social económica, conocida como la de las encomiendas o repartimiento de los indios, y basada en la minería del oro, sobre todo, aunque habían otras actividades agrícolas y artesanales al mismo tiempo. Eso duró más o menos hasta la década de 1540. De los datos disponibles, conocemos por lo menos como 44 caciques bien identificados, a los cuales asociamos, ¿verdad?, territorios y unas aldeas promedios de 2.500 habitantes por aldea, dándonos más o menos unos 110.000 taínos al momento de iniciarse la conquista española por el 1508 y en la primera década subsiguiente. Esos taínos van a formar la base de la formación de algo nuevo que va a suceder con la mezcla, ¿verdad?, la interconexión con los conquistadores españoles, a lo cual poquito a poco al comienzo y más tarde cuando empieza a declinar la economía minera y a morir cantidades enormes de indios por las guerras, combates o por epidemias, a ser sustituidos por la importación de esclavos de África. El primer gran contingente de fuerza laboral procedente del oeste de África llegó entre 1519 y 1521. Y hay registro documental de por lo menos como 750 esclavos negros introducidos en ese momento. Y de ahí en adelante pues se combinarán las fuerzas laborales indígenas, lo que va quedando de los taínos, incluso con otros indios que trajeron del norte de Sudamérica, de indios caribes de las Antillas Menores, con la fuerza laboral de los pueblos de África introducidos en el país. Y a la misma vez, las semillas de lo que va a ser el nacimiento de una nueva nacionalidad las tenemos desde el siglo XVI. Tanto es así que en ese momento sabemos que se acuña la palabra criollo. Esa palabra no existía en el idioma castellano, en el español. Es una de las palabras americanas.
y lo vemos en inventarios de ingenios azucareros, por ejemplo, con los listados de esclavos, donde se identifican algunos como procedentes de Gambia, de Senegal, de Guinea, de, de Benin, de otros lugares en África, pero entonces también aparecen unos como criollos nacidos en Puerto Rico. Y lo mismo sucede con españoles, entre ellos mismos, ¿verdad? Tienen sus descendientes nacidos y criados aquí. Por ejemplo, Juan Ponce de León, el conquistador, pues tuvo sus hijos en La Española, luego se mudan a Puerto Rico, y sus nietos, que identificamos como Juan Ponce de León II, que tenía un ingenio azucarero y era el dueño de esclavos, pues ese ya fue nacido y criado en Puerto Rico. Así que también los africanos, llegan muchos, ¿verdad?, que les identifican primero como bozales, queriendo decir que venían arrancados a la fuerza desde el oeste de África, y todavía no habían recibido la cultura, no conocían el idioma, y cuando se asimilan, ¿verdad?, los indoctrinan, entonces les llaman los ladinos. Y así que hay una combinación de estos tres elementos eh, de procedencias distintas que Puerto Rico va a servir de base, igual que sucede en las otras colonias, base de su interacción con muchas contradicciones entre sí, pero compartiendo también en la estructura social, en las actividades económicas y hasta en la cultura. Así que vemos desde el siglo XVI que ese proceso se inicia y luego hay otras dos grandes formaciones social-económicas del siglo XVII y siglo XVIII. La segunda, que tiene sus raíces en el siglo XVI, a mediados del siglo, será el desarrollo de la economía azucarera mercantil. La caña de azúcar, con antecedentes históricos también milenarios, había adquirido un valor mercantil en el mercado de Europa, y el trópico era de los mejores lugares, ¿verdad?, para cultivarlo y, y eficientemente. Así es que la caña de azúcar, ¿verdad?, y la producción de azúcar, mascabado, como le llamaban al azúcar general, o al más purificado, que llamaban el azúcar blanco, pues se convierte en la mercancía principal que interconecta a Puerto Rico con España y otros mercados de Europa desde la segunda mitad del siglo XVI y hasta mediados del siglo XVII. Y la base laboral, especialmente de todo ese proceso, van a ser la importación masiva de esclavos de África. Se conocen por algunos trabajos entre 1560, por ejemplo, y 1610, de la introducción de sobre 6.600 esclavos negros de África. A través de los inventarios de ingenios azucareros, conocemos, por ejemplo, las procedencias de 14 lugares distintos, quizás más, de África. Así que aquí hay gente que viene de culturas distintas, con idiomas distintos, introducen también muchos vocablos al español, igual que anteriormente eran vocablos taínos, de manera que parte de ese proceso de criollización y de formación de nueva nacionalidad implica modificaciones en el propio idioma español, ¿verdad?, con cantidad de vocablos taínos y africanos que se integran a nuestro idioma, a lo que nosotros hablamos. Luego, a mediados del siglo XVII, las políticas españolas muy restrictivas en el comercio, imponiendo lo que llaman el exclusivismo comercial, que la colonia solo puede comerciar oficialmente con su metrópoli, pues en ese momento hacen casi imposible continuar produciendo la caña de azúcar, se arruinan ingenios, algunos son derribados por huracanes, y a mediados del siglo XVII tienen que pensar en una tercera alternativa, en un tercer, digamos, modelo económico, como dicen ahora, para subsistir. Todo esto siempre está apoyado con la agricultura de subsistencia y en escala mucho menor la pesca.
Desde el siglo XVI se establecieron diversas formas de propiedad sobre las comunales que tenían los taínos, propiedades privadas, desde los solares a las estancias, que eran pequeñas fincas agrícolas, y una que se conoce con el término de hato. El hato es una propiedad dedicada a la crianza de ganado. Todavía lo tenemos presente en Puerto Rico con el nombre de algunos lugares, ¿verdad? Como Hato Grande, en la fundación de algunos pueblos como Camuy, por ejemplo, antes era el Hato de Camuy. Lares mismo, el de la Revolución, originalmente fue un hato de Lares, y así por el estilo. Así que se estructura estoy hablando desde la década de 1660 en adelante, ya bien metido hacia el siglo XVIII, los 1780, lo que llamamos el latifundio atero, la inmensa gran propiedad ganadera, que son los hatos. Hay estadísticas de por lo menos 240, 260 hatos en el siglo XVIII, en su momento de mayor desarrollo, dándole la vuelta a Puerto Rico. Debemos observar también a nivel general que el poblamiento de Puerto Rico hasta el siglo XVIII fue una población no muy numerosa, y básicamente estaba ocupando los pueblos en las zonas costaneras. Por ejemplo, en el 1700 hay noción de una docena de pueblos, entre los principales San Juan, San Germán, Arecibo, Aguada, Ponce en el sur, Humacao en el este, y, y así alrededor de Puerto Rico, más o menos entre 15 a 20 mil personas de que se tenga noticia. Cuando España envía un oficial llamado el mariscal Alejandro O'Reilly a investigar sobre las fortificaciones y las defensas militares, él también promueve con los conocimientos de los ayuntamientos municipales un censo en el 1765 que registra alrededor de 45.000 habitantes en ese momento. Y de esos, ya 5.000 y tantos son clasificados como esclavos. Sistemáticamente posterior a ese censo, España comienza a hacer censos básicamente anuales, corridos hasta comienzos del siglo XIX. Y ahí uno puede comprobar que la población va aumentando más significativamente. Para el 1800 estamos ya como con 160.000 habitantes en Puerto Rico. En 1814 ya andamos como por 225.000. Así que hay un patrón de gran crecimiento poblacional. Todavía en 1800, 95% de los pueblos están dándole la vuelta a la isla. Solo hay algunos en el interior como Caguas, Calley, Moca, San Sebastián. Es en el siglo XIX en donde, con el gran crecimiento de la población, nos vamos a la montaña y se van a fundar, para la época del Grito de Lares, vamos a tener 68 pueblos. Y la población de Puerto Rico para ese tiempo constará de alrededor de 658.000 habitantes. Bastante grande, ¿verdad?, para el siglo XIX. A final del siglo tenemos 1 millón. Así que el siglo XIX es el siglo de la gran explosión poblacional. Es bueno tenerlo presente también porque esto va a ir amarrado con el proceso de desarrollo de la sociedad, que se va diferenciando, que echa raíces, que tiene sus intereses regionales y particulares, económicos, frente a los impedimentos de España, el mercantilismo restrictivo. La solución de los criollos puertorriqueños fue el contrabando. Frente a la limitación del comercio oficial, pues la libertad del comercio extraoficial. Ese fue un arma económica grande, importante, que ayudó a ir dándole bases propias a los habitantes en distintas regiones, especialmente en el sur, el suroeste de Puerto Rico. Cuando aparecieron en el siglo XVII especialmente los rivales de España, de Francia, Inglaterra, Holanda,
conquistaron colonias también en las Antillas, en distintos lugares del Caribe, y se armó toda una red de intercambio de comercio ilegal. A tal punto que el mariscal O'Reilly que mencioné hace un momento dijo que aquí se practicaba el contrabando casi abiertamente y que era la base de la economía. Así que no es extraño que los criollos estuviesen desarrollando también, junto con sus bases propias económicas, unas aspiraciones políticas de tratar de regir los destinos de Puerto Rico en sus propias manos. Y eso es lo que va a ir sucediendo en Puerto Rico y en las distintas colonias, e incluso las 13 colonias de Norteamérica, ¿verdad? Cuando procuran defender sus propios intereses frente a Inglaterra. Inician su revolución, ¿verdad? En el siglo XVIII, que va a ser un siglo de revoluciones, en la década de 1770. Hay otro proceso en general que también es bueno tener en mente, que es más, como dirían ahora, global en su dimensión, de la historia mundial, de la historia global. Y es que desde el siglo XIV y XV, antes de darse el proceso de descubrimiento y conquista inicial de América, en Europa se estaba experimentando un proceso de transición del feudalismo al capitalismo. Y Puerto Rico y todas las demás colonias van a estar marcados por ese proceso, que también tiene sus etapas y fases particulares. En el feudalismo, como ustedes saben, predominaban la división entre los grandes señores terratenientes, que se definían como la nobleza, incluía también el estado eclesiástico, la iglesia, que tenía sus propias tierras, y una gran masa de campesinos libres, pero atados a las tierras en la forma de servidumbre personal, que son los que llamaban los siervos. Bueno, más o menos en el siglo XII, XIII especialmente, se va desarrollando una revolución comercial en el ámbito del Mediterráneo, del Medio Oriente, la interconexión con Asia, ¿verdad? Por ahí podemos meter el famoso viaje de Marco Polo y de su padre y tío hasta la China, eh, la conexión con India, ¿verdad? Y todas las especies, los artículos de lujo, las telas diferentes de seda que van llegando a Europa, y van estimulando, ¿verdad?, un intercambio comercial cada vez de mayor volumen. Bueno, eso implica también que se va formando en el seno de la sociedad feudal unos elementos mercantiles, comerciales, artesanales, y también de campesinos más pudientes que producían un poco más de lo necesario para subsistir y poderlo intercambiar primero o luego vender en un mercado, ¿verdad? Y aquí es donde va a venir el elemento nuevo, el mercado y la economía de mercado frente a la economía de trueque y de intercambio tradicional bajo el feudalismo. Todo el mundo quizás conoce la palabra burguesía, ¿verdad? Pero originalmente es un término que en alemán Burg significaba, ¿verdad?, un recinto, ¿verdad?, en español burgo, un recinto aledaño a los castillos feudales, donde se les permitía a la gente hacer sus intercambios mercantiles o comerciales durante un momento, una semana o quizás 2 meses del año. Y en esos burgos, pues llegaba gente diferente, y especialmente los comerciantes, los artesanos, que iban introduciendo un elemento nuevo de moneda, de dinero, para darle precios a las cosas y facilitar el intercambio. Bueno, pues la moneda y el dinero se convirtieron en vehículos, instrumentos de nueva riqueza. Las redefinieron las relaciones. En vez de cambiar, digamos, un barril de vino por un caballo, pues vamos a ponerle precio a esos y a las telas, a la ropa, a los zapatos, a los muebles, a todo, y facilitamos el intercambio. Pero a la misma vez entonces se crea con el dinero como capital, que en un momento dado empieza también a emplear el trabajo pagando salarios.
¿verdad? Y se va a ir formando desde aquella época, poquito a poco, un nuevo sector trabajador asalariado. O sea, eso es diferente de los siervos campesinos. Eso quiere decir que el trabajo mismo se convierte en una mercancía. Y eso va a ser parte del proceso que llamamos de transición de feudalismo a capitalismo. No vamos a tener capitalismo hasta que en una sociedad las dos clases principales que la constituyen sean los empresarios, los dueños del capital, terratenientes, dueños de manufacturas, industria, del comercio y de las finanzas, los banqueros, estén constituidos, y por el otro lado, la masa de los trabajadores sean obreros y trabajadores asalariados. Cuando eso sucede, estamos entonces en el terreno de una sociedad llamada capitalista. Pero van a llevar 3 siglos para que eso culmine apenas en Inglaterra, ¿verdad? Con la revolución industrial de los 1760 en adelante hasta entrados del siglo XIX. Y luego en otros países se va a ir acentuando esa dinámica de empresariado capitalista y trabajador asalariado. En Bélgica, por ejemplo, que antes llamaban Flandes, en partes de Francia, en partes de Alemania, norte de Italia, en otros lugares, el proceso va a ir marchando. Sin embargo, como toda la historia, todas las formas de sociedad eh, en su constitución no son automáticas y suceden en todos los países a la misma vez, ¿no? Y no necesariamente en todos los países ocurren todas las etapas de la historia. Desde los inicios de la historia tenemos un proceso de desarrollo que podemos llamar desigual, multilineal, y combinado en los momentos en que se interconectan por unas razones u otras los destinos de los pueblos. Y por eso, a la misma vez que una Inglaterra, como decimos, a la altura de 1800, ya es una sociedad capitalista, la inmensa mayoría de los pueblos, incluyendo Puerto Rico, son sociedades precapitalistas. En el siglo XIX, para movernos más en la dirección del Grito de Lares, en el siglo XIX de Puerto Rico, vamos a tener una combinación de 3 sistemas de trabajo. Uno que es semifeudal, constituido por los campesinos que en el siglo XVIII llamaron los agregados, campesinos agregados. Eso quiere decir gente pobre, libre, que vivía en el campo, pero que no tenían tierra propia. Entonces ellos se agregaban a un hato o a una hacienda, a una estancia para trabajarle a los dueños a cambio de que les dieran un terrenito para su familia y una subsistencia mínima. Le tenían que trabajar a los terratenientes, ¿verdad? O a los dueños. Y ahí se armó una relación semifeudal. Pero a la misma vez, la esclavitud venía acompañando a Puerto Rico desde el siglo XVI y fue creciendo más en el siglo XIX. A 1800 teníamos 24.000 y tantos esclavos en Puerto Rico, aunque debido al gran campesinado que había, pues nunca llegó a ser un elemento numéricamente grande en Puerto Rico. La esclavitud, en la década de 1840 al 50, se registran aproximadamente en números redondos 52.000 esclavos, combinado con los campesinos agregados. Pero entonces aquí viene el tercer elemento, ¿verdad? Y que nos va indicando que el capitalismo va dando unos pasos internos dentro de Puerto Rico poco a poco, cuando un sector de campesinos pobres empiezan a ser contratados por su trabajo a base de salario. En la década de 1830 a eso les llamaron los jornaleros. Así que tenemos agregados esclavos y jornaleros. La esclavitud en Puerto Rico no se va a abolir hasta 1873, después del Grito de Lares. Así que vamos a tener en 3/4 partes prácticamente del siglo XIX una situación social económica precapitalista, simultáneamente. Sin embargo, desde mediados del siglo,
el grupo laboral que más va creciendo y que va a constituir la base de la población va a ser la clase de los jornaleros, que incluye también las mujeres. Eh, Ustedes pueden poner al lado de cada trabajador una trabajadora. Lo que pasa es que en la documentación oficial usualmente son solo los hombres los que cuentan y de los que hablan. Las mujeres las dejan relegadas. Por eso, en la década del 60, se habla de que habían 70.000 trabajadores con libretas de jornaleros y no se mencionan a las mujeres, pero también habían las mujeres, ¿verdad? Sus familias, hasta sus hijos, que eran parte de esa composición jornalera. En 1849 se instituyó lo que llamaron el régimen de la libreta de jornaleros. A pesar de ser definidos como trabajadores libres, pues tenían muchas restricciones bajo el sistema de la libreta tenían que quedarse amarrados a la hacienda donde trabajaban, no podían mudarse sin permiso de una hacienda a otra, ni siquiera de un municipio a otro. La inmensa mayoría de los habitantes de Puerto Rico no sabían leer y escribir. Imagínense que hasta finales del siglo 1898, el último censo bajo los españoles, solo el 16% de la población de Puerto Rico sabía leer y escribir. Así que quien manejaba y escribía lo que quisieran en las libretas de jornaleros eran los hacendados o sus capataces. Y allí hablaban de la conducta del trabajador, del desempeño, si se había fugado, si le dieron un castigo, etcétera. Eso era algo que llevaban los hacendados. Así que había mucha lucha, ¿verdad? Y mucha resistencia, mucho odio, incluso por parte de sectores trabajadores como los esclavos y los jornaleros a esos regímenes de explotación de su trabajo. Paralelamente, desde el siglo XVIII, en toda Hispanoamérica y en Norteamérica, comienzan después de 3 siglos de diferenciación, de colonización, de formación y nacimiento de pueblos nuevos, con toda su complejidad étnica, de clases sociales con contradicciones entre sí, pero con elementos comunes que los van diferenciando de las potencias que los dominan, sean los ingleses, los franceses, los holandeses o los españoles, y en el caso de Brasil, los portugueses. Pues se ha dado las condiciones de formación de nuevas nacionalidades. Y eso ya lo vemos desde el siglo XVIII, en toda Hispanoamérica colonial y en Norteamérica. Así que no es extraño que las primeras luchas, incluso de carácter independentista, de reclamos políticos, se den desde el siglo XVIII. En el caso de Norteamérica fueron las 13 colonias norteamericanas. En Perú se dio la guerra de los indígenas dirigida por Túpac Amaru, donde 60.000 indígenas se fueron a la lucha contra las autoridades españolas. En Colombia tenemos la revolución de los comuneros de Nueva Granada, en Bogotá y en otros lugares de Colombia. En Venezuela también tenemos unos primeros intentos independentistas. Y cuando llegamos al siglo XIX, pues en el escenario europeo, las potencias están guerreando entre sí desde hace tiempo, pero especialmente están enfrentadas por la dominación mundial España, Inglaterra y Francia. Y Francia se expande por distintos lugares de Europa bajo la figura de Napoleón Bonaparte, la España imperial, la Francia imperialista bajo Bonaparte, y establecen lo que llaman el bloqueo continental para impedir que Inglaterra lleve a cabo un comercio con los distintos países en Europa. Eventualmente, en 1807-1808, Francia invade Portugal
y luego a su propio aliado, hasta ese momento que había sido España, bajo los reyes Borbones de ese momento, Carlos IV Borbón, invaden la propia España para tomar completo control de la península ibérica y de casi toda Europa. Justamente ese 1808 va a ser el momento de plantearse las colonias en Hispanoamérica dos caminos alternativos, o continuar atados a sus metrópolis o hacer revoluciones e independizarse. Muchas veces ese proceso de reforma y revolución va combinado, es muy complejo, no es tan en blanco y negro la cosa. Se dan pasos reformistas y pasos revolucionarios a la misma vez. Eso va a suceder en Puerto Rico. En 1809, por ejemplo, cuando España está necesitada de más apoyo, de recursos, hasta de refuerzos, pues se abre por primera vez, después de 3 siglos de conquistas y colonizaciones, a que las colonias envíen representación al gobierno provisional revolucionario en España luchando contra Francia. Muchos han aprendido en las escuelas, ¿verdad?, de un personaje que se llama Ramón Power, el diputado Ramón Power, que va a ser el delegado electo por Puerto Rico. Bueno, pues es bueno saber que a la misma vez que Power va encaminado a España a gestionar los cambios y reformas que pueda para el país, a la misma vez en Puerto Rico se estaba organizando un movimiento revolucionario que los españoles llamaron la Conspiración de San Germán y que tenía el propósito de levantar la isla en armas en diciembre de 1811 para tratar de independizar a Puerto Rico. 2 años antes, el diputado Power había recibido unas instrucciones de los 5 ayuntamientos, ¿verdad?, o municipios establecidos entonces, que eran San Juan, San Germán, Arecibo, Aguada y Coamo, porque eran los municipios más antiguos desde el siglo XVI existentes. Todos los demás pueblos de Puerto Rico pertenecían a la jurisdicción de esos 5. Pues de esos 5 municipios que menciono, le dieron unas instrucciones al diputado Powell que cuando uno las lee, pues es un proyecto de desarrollo económico, social, político y cultural de Puerto Rico. El Cabildo o municipio de San Germán, en su primer artículo, de hecho, planteó que si España caía finalmente bajo la dominación francesa y su rey Fernando VII, que estaba secuestrado en Francia, no podía volver al trono, Puerto Rico quedaría libre e independiente. Es una primera proclamación de la independencia de Puerto Rico. Ese tipo de proclama también la hicieron en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, dadas las circunstancias, ¿no?, de la indefinición política de España, pero ya manifiesta un deseo de independizarse de la metrópoli. Entre otras cosas también plantearon, en el caso de Puerto Rico, la institución de la Universidad de Puerto Rico, con su recinto en San Juan y uno en San Germán. Esa fue una de las primeras peticiones, ¿no?, al desarrollo cultural, la base de la educación, como una necesidad que debería tener apoyo completo del Estado. Las otras demandas son de carácter económico, libre comercio, libre importación de tecnología para desarrollar las haciendas de azúcar, café, tabaco, que eran las principales de aquella época. Y también se planteó, aunque tímidamente, el asunto de la cuestión laboral, de que se deberían de dar pasos para ir reduciendo el tráfico de esclavos y encaminar a los trabajadores por las vías de lo que para la clase hacendada principal era el progreso, que era una nueva sociedad capitalista frente a la aristocrática feudal de la antigüedad. Así que todo eso ya está planteado desde el Puerto Rico de 1809 al 1812. En diciembre había mencionado que se había planteado la posibilidad de un levantamiento. Estaban bastante organizados en
pueblos del oeste de Puerto Rico, incluso en San Juan, pero llegó el 23 de diciembre a el puerto de Aguadilla una flota española con fuerzas militares, y como no sabían, ¿verdad?, exactamente cuántos habían llegado. Recordemos que ese no es el mundo de los teléfonos celulares, ¿verdad?, y el internet, así que no podían mandar ni existía telégrafo. Entonces, eh, las noticias que llegaron a San Germán es que habían llegado 4.000 tropas españolas. En realidad, nosotros nos enteramos, ¿verdad?, por las investigaciones posteriores, que eran 400 y que 200 iban para Venezuela y 200 para México a combatir los insurgentes en donde ya habían estallado revoluciones en estas colonias. Pero eso le dio tiempo a las autoridades españolas de identificar liderato, comenzar arrestos de los principales y reprimir ese movimiento. Así que Puerto Rico tuvo también su movimiento revolucionario de aquel contexto inicial de las guerras de independencia en toda América. Y lo mismo, hay un movimiento en la década de 1820, cuando se funda una sociedad de liberales amantes de la patria, ese era el nombre que tenía, que también hicieron intentos pero fueron reprimidos. En 1838, los hacendados de apellido Vizcarrondo, los hermanos Andrés, Salvador, y otros patriotas de aquel momento, intentaron tomar la capital de San Juan por asalto. Pensaban que contaban con la guarnición del fuerte de San Cristóbal, que les abriría las puertas para llegar hasta la fortaleza y arrestar al gobernador, pero algunos soldados que estaban tratando de adherir a la causa se informaron a sus oficiales y el movimiento también fue lamentablemente reprimido. Sin embargo, paralelamente se ha documentado el caso de 22 rebeliones o intentos de revueltas de esclavos en Puerto Rico desde 1800 hasta la época del Grito de Lares. O sea, los esclavos estaban luchando por su libertad. Se ha documentado la resistencia de los jornaleros con lo que llamamos huelgas de brazos caídos, ¿no?, en los distintos lugares, trabajando menos, fingiendo enfermedades, fugándose de un municipio para otro, eran sus formas de resistir. Y la clase de los hacendados y pequeños comerciantes en Puerto Rico, pues también estaban luchando por tomar el poder político, ¿verdad?, y ponerse a la cabeza de la nación puertorriqueña. Cuando llegamos a la década de 1860, en la que va a ser una década intensa, revolucionaria, tanto para Cuba como para Puerto Rico, ¿verdad?, que son las últimas dos colonias que le quedan a España en América, pues ya tenemos una sociedad y una nación plenamente establecida. La nación puertorriqueña ya existía antes del Grito de Lares. Betances decía que la nación no es lo que hay que discutir, lo que hay que discutir es el poder político que hay que darle a esa nación. Hay que conquistar el poder político, dotar a la patria de su propia soberanía. Y en ese contexto es que el liderato, ¿verdad?, hacendado, profesional, comercial, que eran los que tenían los niveles mayores de instrucción, algunos con grados universitarios, un poco más de movilidad, pues son los que se van a poner, igual que en otras partes de América colonial, a la cabeza de los movimientos revolucionarios. En 1866, el gobierno de España, muy consciente de que ya había mucha tensión y demanda por cambios y reformas en las colonias, convoca lo que llamaron una Junta de Información de Ultramar en Madrid para que Cuba y Puerto Rico enviaran representantes a presentar sus propuestas. Los cubanos enviaron una serie de delegados y los de Puerto Rico fueron 4, uno conservador, pero lo importante son los liberales, que fueron Francisco Mariano Quiñones, José Julián Acosta y Segundo Ruiz Belvis.
Esos tres a la vez tenían posturas políticas algo diferentes. Por ejemplo, Acosta era partidario de la integración de Puerto Rico a España como una provincia. Es como diríamos hoy los estadistas, la anexión de Puerto Rico a España en aquel momento. Sin embargo, toda su visión era el desarrollo de Puerto Rico con muchas contradicciones en todos sus planteamientos frente a España. Francisco Mariano Quiñones era partidario de la autonomía, seguir bajo España, pero con los puertorriqueños gobernándose. Y segundo Ruiz Belvis era partidario de la independencia. Pero se pusieron de acuerdo. Kit, ¿cómo estás? Pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y llevaron en una voz, como llamamos hoy, de consenso, y presentaron una serie de peticiones de nuevo políticos, económicos y sociales, incluyendo la propuesta de abolición de la esclavitud y la abolición del régimen de la libreta de jornaleros. España los escuchó durante varios meses y lo que hizo fue, en mayo de 1867, burlarse de Puerto Rico, echando todas las peticiones al zafacón e imponiendo un nuevo impuesto de 6% y autorizando al gobernador que si creía que eso no era suficiente, que lo aumentara a 12%. Esa fue la respuesta de España. Entonces ahí se planteó, ante el liderato liberal del país, bueno, reforma o revolución. Algunos, como Acosta o Román Valderotti de Castro, entre los nombres más conocidos, siguieron el camino reformista, y otros, encabezados por el doctor Ramón Emeterio Betances, segundo Ruiz Belvis, y otros, pues decidieron que era el momento de la revolución. Y eso es lo que va a empezar a suceder desde el verano de 1867 hasta septiembre del 1868. Va a ser todo un proceso complejísimo, difícil de organizar sociedades que llamaron secretas en distintos pueblos de Puerto Rico para en su momento oportuno llevar a cabo la revolución. Y eso es lo que va a anteceder inmediatamente en lo que llamamos el Grito de Lares. Bueno, para resumirlo en breves palabras, ¿verdad? Y dar un tiempo a intercambio con los que nos escuchan. Hay noticias de por lo menos 20 pueblos organizados especialmente en el centro y el oeste de Puerto Rico, especialmente en Lares, Camuy, en San Sebastián, Mayagüez, San Germán, Ponce, Yauco, Isabela, ¿verdad? Entre otros, en los meses antes del grito. Y Betances y otros habían tenido que irse al exilio forzado, primero a Santo Domingo, y de allí fue expulsado hasta Curazao, y estaba en tránsito entre la isla de Curazao, posesión holandesa, y San Tomás, que entonces era posesión danesa, con el objetivo de buscar un barco, buscar refuerzos y armamentos para venir con una expedición libertadora en algún momento de finales del 68. Al mismo tiempo que dentro de la isla se estaban organizando estas sociedades secretas o juntas revolucionarias en los pueblos y en los barrios especialmente. La inmensa mayoría de la población continuaba siendo rural, viviendo en los barrios de Puerto Rico. En septiembre del 68, pues desafortunadamente en el área de Camuy, un tío trata de conquistar para la causa a un sobrino que no está simpático con la causa y estaba más asimilado a España, y lo que hizo fue contarle lo que le estaban relatando a las autoridades españolas, de que había una célula secreta donde iba a empezar la revolución en el pueblo de Camuy en algún momento de septiembre. Eso se le informa a un coronel español en la comandancia de Arecibo, que se mueve el 20 a 21 de septiembre a Camuy, y sorprenden al líder de la célula de Camuy, Manuel María González era su nombre,
y hacen un registro y encuentran una documentación incriminatoria con nombres de revolucionarios en Lares, en San Sebastián, hasta en Mayagüez. Cuando se enteran en Lares y en San Sebastián especialmente, pues perciben que si no se mueven y no actúan rápidamente, lo que les iba a caer encima era una represión. Así que en esas circunstancias de emergencia, de precipitación, de bien difícil, de incomunicación incluso entre unos pueblos y otros, los patriotas de San Germán, de San Sebastián, de Camuy y de Lares deciden llevar a cabo el alzamiento y dar el grito en el pueblo de Lares, el famoso grito de Lares del 23 de septiembre. Así es que se lleva a cabo esa acción revolucionaria. De la documentación sabemos que lograron constituir, que es bastante asombroso, un ejército rebelde entre 800 y 1000 patriotas de todas las clases sociales, y toman por asalto Lares en la noche del 23, arrestan a los comerciantes y autoridades españolas locales y proclaman la República de Puerto Rico. En la madrugada se constituye un gobierno provisional y separan un grupo como de 300 rebeldes que van a ir al siguiente pueblo, San Sebastián, para tomar por asalto ese pueblo. Desafortunadamente, el alcalde de San Sebastián y sus autoridades locales estaban ya prevenidas, habían sido alertadas de que venía un levantamiento, y los patriotas, confiados en que iban a contar con la milicia local, llegaron por la mañana a plena luz del sol, entre 8 y 9 de la mañana, y allí lo que se armó fue la batalla del Pepino, donde esperaban proclamar también la república e incluso darle la libertad a los esclavos en una proclama al mediodía. Pues lo que sucedió fue una batalla campal con algunos patriotas muertos y heridos, y una confusión que se crea entre las filas de los revolucionarios que los lleva a declarar una especie de repliegue total, de desbandarse en pequeños grupos por toda la zona de las montañas, a la espera que se levanten en otros pueblos y que Betances llegue con los refuerzos del exterior. Eso no iba a ser posible porque, por un lado, las autoridades danesas habían arrestado a Betances en San Tomás, y la expedición ya estaba anulada. Por otro lado, muchos de los otros pueblos estaban incomunicados y no sabían que se estaba dando el grito de Lares. Por ejemplo, uno de los líderes principales de lo que llamaremos el Comité Central, Carlos Elías Lacroix, era un comerciante. El día del grito estaba haciendo un inventario en su casa comercial en Ponce. Él se enteró 2 semanas después cuando lo fueron a arrestar. Lo mismo pasó con el hermano de Betances en Yauco, Adolfo Betances. No lo sabía, en Mayagüez se enteran después y San Germán se enteran unas semanas después. Así que el proceso le abrió el camino a los españoles a movilizar las tropas que antes estarían dispersas si se hubiese dado un movimiento más general, y lograron entonces en los siguientes meses hasta diciembre reprimir el movimiento. Sin embargo, el grito de Lares y la revolución se dio. La historia está repleta de revoluciones derrotadas, pero que son acciones que quedan, ¿verdad? Y son parte de las luchas de los pueblos y que inspiran hasta el presente. El gobernador español José Laureano Sanz, un general, mandó un informe a España en julio de 1869, en donde destacó, y se los voy a leer, lo siguiente: no puede menos de ser importante y trascendental el hecho de que individuos de todas las clases que componen esta sociedad tuvieran participación en la revolución radical que proclamaba la independencia de la isla. Ese informe sigue diciendo que si
los patriotas hubiesen tenido el factor sorpresa a su favor y no hubiesen sido descubiertos y se hubiesen levantado en 5, 6, en 7 pueblos a la misma vez, España no tenía fuerzas militares suficientes para hacerle frente a eso y probablemente los puertorriqueños iban a lograr la victoria de su República de Puerto Rico libre. Pero la historia es así. Sin embargo, reconoció que había un sentimiento anticolonial de la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico y que España pues solo logró reprimirlo por el azar, ¿verdad? Casi por un accidente. Bueno, estoy seguro que deben de tener muchas preguntas. El tema ha sido investigado no por muchos, pero hay una historiografía bastante grande. Contamos con muchas fuentes digitalizadas. Yo mismo di un curso en la Universidad de Puerto Rico. Les puedo hacer llegar el bosquejo del curso, materiales, bibliografía. Mi correo electrónico es fmoscoso48@gmail.com. Si se comunican conmigo, con mucho gusto, todo lo que yo tenga lo comparto con ustedes. Gracias por su atención. Gracias, Pancho. Excelente exposición. Tenemos poco tiempo y tengo varias preguntas. Voy a tratar de escoger las que pues, pueden ser las de mayor interés. Para comenzar, el papel de la población negra, de los afropuertorriqueños o de los africanos que eran esclavos o libertos, ¿cuál fue en el Grito de Lares? Ok, pues los esclavos fueron uno de los componentes principales de participación. Recordemos que numéricamente no eran la mayoría de los trabajadores, que lo eran los jornaleros, ¿no? Pero entre los arrestados, los esclavos representan el 10% de los arrestados. Y también tenemos noticia de que algunos andaban en unas bandas como de cimarrones en una semana, incluso antes del grito, que los andaban buscando fogados para arrestarlo, pero ya esos estaban en armas, tienen una presencia, se mueven con el conjunto, ¿verdad? Y forman parte esencial del Grito de Lares. Súper. Tengo otra pregunta que me parece bien interesante. ¿Existió una conexión entre la revolución liberal que comenzó en Cádiz el 17 de septiembre, el Grito de Lares y el Grito de Yara? Bueno, lo que sucede es que en España, rápidamente, había también una lucha política contra la monarquía. Entonces, justamente en septiembre se da una revolución en España que derroca a la monarquía, pero esa no está conectada directamente con Puerto Rico. Sí había algún elemento de solidaridad. Había un elemento de solidaridad entre los cubanos y los puertorriqueños, especialmente en un grupo exiliado en Nueva York. Había una sociedad republicana de Cuba y Puerto Rico, pero cada colonia estaba organizando su revolución por separado. De hecho, Betances llegó a comentar que hubiese sido mejor, importante, que lo hubiesen tratado de unir, pero cada una se dio por separado. Incluso la de Puerto Rico, pues empezó el 23 de septiembre, el Grito de Lares, y en Cuba empezó en octubre, el Grito de Yara del 10 de octubre de 1868. En Cuba se desarrolló lo que se llamaron la Guerra de los 10 años, por la independencia, luego fue reprimido. En Puerto Rico se pensaba que después de la represión del grito no había sucedido mucho más, pero documentación del Archivo General Militar ha puesto al descubierto. De hecho, tenemos una tesis doctoral de Ewing Martínez que se llama Revolucionarios y desafectos a España en Puerto Rico. Y en los 5 años después del Grito de Lares, aquí hubo todo tipo de protestas, movimientos, levantamientos, conspiraciones iniciales, o sea que esto estaba revolcado también internamente. Es una información que todavía tiene que llegar a los textos de historia y tener más difusión para que la gente capte que Puerto Rico también tenía pues la lucha de lo que llamaron el alzamiento contra el orden público. Mientras en Cuba estaba la guerra, aquí estaba el alzamiento contra el orden público en los mismos años.
Interesante. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero quiero dar paso a una última pregunta. ¿Cómo no? De hecho, me imagino que es un estudiante tuyo, pues, te escribe, saludos, profe. ¿Hubo Ajá. miembros del clero católico que participaron? Algunos que sabemos. Por ejemplo, el cura párroco de Mayagüez fue uno de los que ayudó a Betances y a Segundo Ruiz Belvis a fugarse el año anterior para que no los arrestaran y lograron llegar a Santo Domingo gracias a eso. Y el párroco del mismo Lares, que ofició una misa, pues los españoles lo han presentado como que fue forzado, pero en verdad también era de los simpatizantes. Así que del clero bajo había sacerdotes también patriotas. Súper, mira, me llegó otra que también es súper interesante y no la puedo dejar pasar. ¿Cómo la guerra en Santo Domingo de 1863 al 65 afectó los planes del Grito de Lares? Bueno, siendo una guerra anterior, lo que sucede ahí es que, para el que no sabe, un presidente de Santo Domingo, un dictador, Pedro Santana, para quedarse en el poder, diligenció la reanexión de su República Dominicana a España. Entonces se convirtió en alcalde de Santo Domingo. Pero eso provocó una revolución interna, ¿verdad?, para rescatar y afirmar la independencia eh, de 1863 al 65 especialmente. Así es que de aquí incluso movilizaron soldados, incluyendo puertorriqueños, para pelear contra los dominicanos. Y en ese contexto ya hay documentación de Betances, por ejemplo, con proclamas de solidaridad con la lucha de los liberales dominicanos y establece un fuerte vínculo con el general Gregorio Luperón, gran amigo de Betances, en ese contexto. Lo que hizo esa guerra en Santo Domingo fue inspirar a los puertorriqueños a decir, nosotros también podemos derrotar a los españoles, porque ellos mandaron un ejército profesional allá y los dominicanos hasta descalzos y con peores armas lograron vencerlos. Súper interesante. Agradecemos al doctor Francisco Moscoso por su excelente exposición y a nuestra audiencia por seguirnos en cada nuevo coloqueo. Y quiero anunciarles que el jueves 24 de septiembre tendremos, aparte de la Junta Directiva del PEN de Puerto Rico Internacional, con un coloqueo titulado PEN de Puerto Rico en línea. Les copié el enlace para el registro. También les quiero recordar nuestra programación de cultura virtual por Facebook Live, lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m., sábado y domingo a las 10 a.m. Por lo pronto me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes en estas noches repletas de cultura. Gracias, Pancho, gracias a nuestra audiencia y nada, buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. La lucha sigue. Gracias.